En tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte clavado en una cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. ¿Qué tal, familia? Dios es amor. Muy buenos días. Buenos días a todos. Perdón la demora. Tuvimos un poquito de falla técnica. Como estamos, está aprendiendo más bien mi esposa a manejar todo esto, puesto que John sale a los Estados Unidos el próximo mes. Le ofrecieron trabajo allá y él va para los Estados Unidos unos años. Entonces ahora mi esposita es la que está tratando de entender toda esta situación de producción. Así que gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones para que esto continúe y lleguemos, ¿verdad?, a todos sus hogares en este precioso domingo 16 de agosto del 2020, como dice este precioso canto. ¿Cómo no daría yo gracias al Señor? Me has dado tantas cosas. Póngase a pensar en todas las cosas que el Señor le ha bendecido, que el Señor le ha dado, que el Señor no le ha dejado, que el Señor ha suplido. En verdad debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Nos permite un día más de vida. Así que hoy en la mañana que mi hermano Mike Miosi me escribió
como cada domingo para animarme, para alentarme, para poner un versículo bíblico, ¿verdad? Que me aliente para poder en este servicio bendecir, ¿verdad? Como hemos sido bendecidos de parte de Dios. Yo le contesté el pasaje que hoy estaba yo leyendo, un solo versículo en el cual me enfoqué, que está en el Salmo capítulo 18, versículo 6. Se lo mandé a mi hermano Mike y dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta es la confianza, y esta es una cosa más por la que debemos de dar gracias a Dios. Porque nuestro clamor, nuestra angustia, nuestras oraciones, nuestros agradecimientos llegan a oídos de Dios. Así que debemos de tener esta confianza plena, que tenemos acceso directo hasta el trono de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera preguntar para los que nos están escuchando en este día: ¿es el Señor Jesucristo tu Salvador? ¿Estás seguro de que si hoy tuvieras que partir, a dónde pasarás la eternidad? Yo espero que el día de hoy, a través de todo lo que hagamos, a través de los cantos, a través de la meditación, el Señor, a través de su Espíritu Santo, hable a nuestros corazones. Pues quiero dar la bienvenida a todos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por permitirnos estar en su hogar. Al inicio de esta pandemia, todos, yo creo que en la iglesia se conectaban tempranísimo. Y no cabe duda que con el paso del tiempo como que va menguando. Nuevamente tal vez comenzamos a tener nuestra vida normal. Y lo triste es que muchas veces, ¿verdad?, también los hábitos que teníamos vuelven a ser. Ahí nos conectamos a la mitad o al final, cuando al principio de todo esto, desde antes de iniciar, ya estaban muchos hermanos conectados. Yo les animo, hermanos, a que no nos olvidemos, a que esto, ¿verdad?, no se olvide de la gran misericordia de nuestro Dios que ha tenido para con todos nosotros. Y vamos a iniciar en oración. Doy gracias a ustedes, hermanos, y a nuestro Dios, porque sus oraciones por la familia Méndez, por la familia de nuestra hermana Aurora Méndez, ¿verdad? Sigo pidiendo por ellos que el Señor siga fortaleciendo a toda esta familia. También pido por la familia Burgoa Mendoza. La hermana Sonia partió también a la presencia del Señor, y yo les suplico, hermanos, que estén orando por la familia de la hermana. Y porque su vida, ¿verdad?, como lo he visto en el internet, que mucha gente ha hablado, gente del gobierno, gente de Tuxtepec, ¿verdad?, del impacto que dejó nuestra hermana, sea para la honra y la gloria del Señor. Pues vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, muchísimas gracias te damos por este hermoso día. Y digo hermoso, Señor, porque podemos levantarnos y contar todas las misericordias que has tenido para con nosotros. Dice tu palabra: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en este día podemos agradecer, podemos exaltar tu nombre, podemos bendecir tu nombre, porque tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que no hay día, como dice tu palabra, que no duerme, que está atento, que inclina su oído, que oye nuestras súplicas, que oye nuestros ruegos, que oye nuestro agradecimiento. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir hasta el trono de gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo posible en la cruz del Calvario.
Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, que te llevó a esa cruz a dar tu vida. Para que, como dice tu palabra, para que todo aquel que crea en ti tenga vida eterna. Seguimos suplicando, Señor, por la familia de nuestra hermana Aurora Méndez, por sus hijas, por su esposo y por toda su familia. Que tú sigas fortaleciéndoles. Seguimos suplicando por la familia de nuestra hermana Sonia Burgoa, por sus hijos, por su esposo, por sus nietos. Que tú les sigas fortaleciendo, Señor. Sé que no hay palabras que podamos expresar a ellos que llenen el hueco de su madre, el hueco de la esposa, el hueco de la abuelita. Y rogamos, Padre, rogamos por ellos, que tu gracia sobreabunde para con ellos. Y gracias, como dice tu palabra, porque tú has inclinado tus oídos y escuchar nuestras angustias, nuestros ruegos, nuestros agradecimientos. Te pedimos que tú bendigas a nuestro señor presidente, a todos los que están, Señor, en autoridad sobre nosotros. Pido también que como hijos tuyos seamos ejemplo de que oramos por nuestras autoridades, puestas por ti, y pedimos que tú les dirijas, Señor, que ellos clamen a ti, que ellos te busquen con todo su corazón, para que tú les ayudes a dirigir a esta nación. Y Padre, que esto que estamos viviendo a través de todo el mundo atraiga a todos nosotros delante de ti y reconocer que tú eres el hacedor, que tú eres el creador, que tú eres el que tienes el control y que tú estás al tanto de nuestras vidas día con día. Hay tantas cosas que debemos de agradecer y enfocarnos también en eso, en agradecerte. Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das a través de estos medios y gracias, Señor, porque los permites. Bendice todos los servicios, Señor, que en este día se hacen a través de los medios por internet. Por las iglesias que ya han abierto, Señor, rogamos que tengan ese cuidado y esa protección para todos los hermanos que se congregan. Y Padre, que la sabiduría sobre todo la pidamos día a día delante de ti. Gracias, Señor. Bendice este servicio en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis queridos hermanos, quiero invitarles a la lectura bíblica y nuestro hermano Fer Estrada va a hacer la lectura bíblica de nuestros himnarios, la lectura bíblica 319. Adelante, mi hermano Fer. Hermanos, saludos a todos. Espero que todos en sus himnarios la lectura bíblica número 319 y demos inicio. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús les dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, a pesar de las circunstancias y los tiempos difíciles que hoy estamos viviendo, nuestra plena confianza y seguridad la tenemos en nuestro Señor. Buenos días,
y Dios les bendiga a todos. Saludos. Gracias, Fer. Gracias. Esto nos recuerda verdaderamente cómo fuimos salvos por la gracia de Dios. Esta mujer que llevaba una vida, ¿verdad? Pues tan mala, el Señor se acerca a ella, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Los que no sienten necesidad de Dios, pues Dios no los obliga, pero vino a salvar lo que se había perdido. Y a esta mujer le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que Dios ha mandado a este mundo. Ojalá tú lo conozcas y lo conozcas de manera personal. Y gracias a Dios por ese hermoso regalo que tuvimos a través de nuestro Señor Jesucristo, mediante el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, que ahora nos hace aceptos delante de su Padre, nos hace tener una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. Pues vamos a continuar, hermanos, y vamos a entonar este precioso himno, el himno 322, Años mi alma, recordándonos cuando andábamos así como esta mujer, separados, ¿verdad?, del amor de Dios. Pero conoce a ese regalo maravilloso, a ese don de Dios, y cómo cambia la vida, y no tan solamente la vida de ella, la vida de todos los demás que le rodearon. Así que adelante, por favor, mi hermana Erin y Yanel. Años mi humanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario se cumplió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado y mi libertad el Salvador. Por la vida miro que pequé, divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado y mi libertad el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirve como al Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado y mi libertad el Salvador. En la cruz amor nos demostró, y de gracia el hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado y mi libertad el Salvador. Hermoso himno, ¿no? Hermoso himno escrito en 1895, que nos recuerda verdaderamente lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Y lo que la Escritura nos dice. Dice en Hechos 14:15, anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Que todo lo que el mundo ofrece se queda aquí. Que todo por lo que sufrimos y luchamos, ¿verdad?, y nos desvivimos, se va a quedar aquí. Que nos convirtamos de toda esa vanidad al Dios vivo. Y cuando llegamos a Él, precioso lo que dice el coro.
Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado me libertó. ¿Quién? ¿La religión? No. ¿Mi manera de pensar? No. El Salvador. Él es el que puede dar ese cambio a nuestra vida. Pues vamos a continuar, hermanos, con otro himno más. Y este es el himno 378. Porque día a día es el único que nos sostiene. Noble sostén, dice este hermoso himno, y gracias a nuestros hermanos Martínez que nos han hecho el favor de grabarlo. Adelante, hermanos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Otro precioso canto más. Un canto, ¿verdad?, mexicano. Por lo que entiendo, con los arreglos de nuestros hermanos Felipe Blaker. Así que, gracias a Dios por estos hermosos cantos, hermosos himnos, como este precioso canto. Él es nuestro sostén, y nunca en la lucha desmayar podré. ¿Somos débiles? Sí, pero en Él somos fuertes. ¿Dura es la lucha? Sí. ¿Difícil la tarea? Sí. Lo he repetido cuántas veces. El cielo no es la tierra.
Vamos hacia el cielo donde no habrá más de esto. Y dura es la lucha, difícil la tarea, mas Él nos dota de su gran poder, renovando día a día nuestro espíritu. Así que gracias a Dios, porque estos hermosos cantos nos recuerdan quién está con nosotros, quién nos fortalece, quién nos provee, quién nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Cuando lleguen los tiempos difíciles, yo estaré contigo. Así que gracias a Dios por estos hermosos himnos. Gracias a todos mis hermanos que nos apoyan, ¿verdad?, con estos cantos. Y pues ahora, mis hermanos, vamos a darle tiempo a nuestro hermano Abraham Lechuga, que trae la meditación de la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Abraham. Hola a todos, hermanos, es un placer estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que sea de bendición y que tu luz alumbre nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que sea de bendición para todos tu palabra y que tú toques nuestros corazones y nos ayudes a vivir conforme tú quieres. Recibe toda la honra y toda la gloria. Y Padre, te seguimos suplicando por las personas que están pasando necesidad, por las personas que están enfermas, que pongas tu mano poderosa y que tú les sanes, que uses a los doctores, a las enfermeras, la medicina, que hagas milagros, Padre, te lo suplicamos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver acerca de 1 de Juan capítulo 1. Y me gustaría que lo vayan buscando. Y a veces yo creo que nos podemos preguntar en este tiempo cómo es que hemos de vivir entre tanta incertidumbre, tanto a veces dolor, preocupación, y yo creo que en algunas familias, en algunas circunstancias, esto se ve de mucha oscuridad. Pero quisiera hoy animarnos unos a otros a recordar que Dios es luz y que en esa luz debemos de andar y que en esa luz debemos de mantenernos. Entonces busquen en sus Biblias 1 de Juan capítulo 1 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Los primeros 4 versículos dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. En estos primeros versículos nos está hablando acerca de lo que vio el apóstol Juan, que fue Jesús, lo que vio de él, cómo es que lo vivió. Lo escuchó hablar, vio sus milagros, estuvo con él caminando durante 3 años, lo pudo tocar y es lo que ahora está testificando. Pero ¿qué es lo que nos dice acá acerca de Jesús? Nos dice que existe desde el principio, o sea, es Dios. Pero él nos dice, el apóstol Juan, que lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. También nos dice que es la palabra de vida que les fue revelado. No fue por sus propias intenciones ni por su propio poder, no. Es un regalo de Dios también. Les fue revelado. Jesús es la vida misma, es la vida eterna. Estaba con el Padre y ahora es anunciado para tener comunión. Tener comunión unos con otros, dice, tener comunión con nosotros, pero también tener comunión con el Padre, tener comunión con Jesucristo y finalmente para tener gozo, para tener alegría. Entonces, en los siguientes versículos que vamos a ver una vez presentado esto, que es el mensaje, quien dio primeramente el mensaje, que fue Jesús, quien les fue revelado, quien reveló al Padre. Entonces ahora nos va a decir cuál es ese mensaje que Jesús ha dado, quién es la vida, quién es la vida eterna.
nos va a decir qué es. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Y en los siguientes versículos vamos a ver también unas mentiras que estaban presentando en ese entonces, que hoy en día se siguen presentando. Y también vamos a ver unas verdades acerca del Evangelio. Vamos a ver los siguientes versículos. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Esto es lo principal de toda esta parte que vamos a ver, que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y si bien al principio vimos que decía que les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. ¿De quién está hablando? Está hablando acerca de Jesús. Entonces también por implicación podemos decir que Jesús es Dios, que Jesús es la luz, por lo que está diciendo acá en el versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, Jesús es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y entonces vamos a empezar a ver algunas de esas mentiras. Una de las mentiras es la primera, tener comunión viviendo en oscuridad, que dice así en los versículos adelante. Versículo 6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Esa es la primera mentira. Pensar que podemos tener comunión con Dios a pesar de cómo estamos viviendo. A pesar de que estemos en pecado, que estemos viviendo una vida desenfrenada. A pesar de eso, si decimos que tenemos comunión con Dios, es una mentira. ¿Y qué dice ahí? Mentimos, es lo primero. Vivimos en oscuridad y no practicamos la verdad cuando decimos esto. No es posible. Pero ¿cuál es la verdad? Versículos que siguen. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, caminar en la luz nos da comunión y pureza. Tenemos comunión unos con otros. Y también su sangre nos limpia. Tenemos esa seguridad. Esa es una verdad del Evangelio. Que tenemos que caminar en la luz para tener comunión unos con otros. Que tenemos que depender del sacrificio que hizo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Sigamos adelante con la siguiente mentira. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. La siguiente mentira es afirmar que no tenemos pecado. Hay personas que tristemente cuando llegan al Evangelio piensan que ya no van a pecar. Y ese es sinceramente el anhelo de todos. Y debe de ser el anhelo de todos, ya no pecar. Pero la realidad es otra. La realidad es que en nosotros está el pecar. Nacemos sabiendo pecar. Al contrario, tenemos que aprender a no pecar. Entonces, al afirmar que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión de pecado resulta en perdón. Eso es lo que resulta, en perdón. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Jesús es fiel, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Esa es una verdad del Evangelio, que si confesamos, tenemos el perdón de nuestros pecados. La tercera mentira es, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar
para su palabra en nuestro corazón. Entonces, afirmar que no hemos pecado es esa afirmación. Es aquí un poco diferente porque no es igual que la anterior, por lo que dice después. Dice, demostramos que no, dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. En la afirmación anterior nos engañamos a nosotros mismos, pero ahora en esta dice, llamamos a Dios mentiroso. Y entonces, esta afirmación de que no hemos pecado resulta en que nadie ha pecado, que no hay pecadores. Y como entonces no hay pecadores, no hay necesidad de un Salvador. Esa es una gran mentira. Y al afirmar esta mentira, que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y no solamente eso, sino demostramos con nuestras acciones que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Qué tristeza, ¿no? Por el otro lado, la verdad de la palabra es esta. Todos hemos pecado y necesitamos perdón. Todos hemos pecado. En Juan 3:18 dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la única alternativa para recibir perdón, para no ser condenado, es creer en Jesús. Esto resulta entonces en que sí, todas las personas tenemos pecado. Porque aquí en la palabra de Dios, aquí en Juan 3:18, nos está diciendo eso. El que en él cree no es condenado. Está abarcando a todos. Justo antes en los versículos anteriores, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos está abarcando a todo ser humano nos está abarcando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en estos versículos está abarcando a toda la humanidad y a toda la humanidad la está poniendo en la necesidad correcta, que es de un Salvador. Entonces, en esta parte nos está diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero también en Romanos 3:23 nos dice esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice ahí? Dice que todos han pecado. ¿A quién incluye? Eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a todo ser humano. Todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios, estamos fuera de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, estas son las tres mentiras y las tres verdades que podemos encontrar en el capítulo 1 de Primera de Juan. Vamos a repasar un poquito nada más. La primera mentira es que podemos tener comunión viviendo en oscuridad. No sé cómo estás viviendo ahorita. No sé qué estás haciendo ahorita. Ahorita que tal vez no hay algún hermano que te está diciendo, hermano, eso que estás haciendo no está bien. No sé cómo lo estás haciendo, porque si es más difícil vivir esto sin tener a la iglesia física, sin tener esa confrontación. No es imposible, porque existen diferentes medios, ¿verdad? El WhatsApp, el Zoom y otras cosas, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, esa es la primera mentira y que no debemos de caer en esa mentira, porque nuestro Dios es luz. Y como es luz, en Él existe la pureza, en Él existe guía. Podemos ver un respeto tal ante la luz de Él que nos asombramos. Existe poder y existe claridad de cómo son las cosas. ¿Eso mismo se puede ver en nosotros? ¿Eso mismo se puede ver? ¿O estamos viviendo en esa mentira? Yo te quiero animar a que juntos caminemos,
Caminemos en la luz, porque esa luz nos va a dar comunión, como hemos visto, y pureza. La segunda mentira que vimos es afirmar que no tenemos pecado. Eso yo creo que en otras palabras ya le llamaríamos dentro de los hijos de Dios necedad. Decir algo que no es cuando Dios ya lo está diciendo. ¿Y sabes qué? Para eso yo creo que en parte debemos aprender a tener humildad, a reconocer que obviamente no lo sabemos todo y que obviamente Dios lo sabe todo. Pero también es reconocer que hay personas que saben más que nosotros y escuchar sus consejos, escuchar sus opiniones, porque a veces otras personas pueden ver algo que nosotros no vemos que estamos haciendo. Entonces, yo creo que también necesitamos mucha humildad para reconocer eso, reconocer que sí, en algunas cosas estamos pecando, pero también tenemos que vivir esa verdad del Evangelio, que es la confesión, esa confesión. Y la confesión de nuestros pecados, debemos de recordar esto. Debe ser directamente ante Dios, pero tenemos que ser sinceros. No son como palabras mágicas que ya confesé y ¡pum! Ya. No. Es algo que tiene que venir en verdad del corazón. Es algo que debes de decirle, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra es verdad. Yo estoy mal, estoy pecando, estoy haciendo algo mal. También recordando el estudio del hermano Ken Han, hasta que todos lleguemos, que hablaba un poquito acerca de la confesión, tenemos de ser puntuales en cuanto a la prontitud de confesar. Una vez que nos damos cuenta que hemos pecado, tenemos que confesarlo a Dios y pedir su perdón, pero también tenemos que recordar que hay consecuencias. Tenemos que pedir perdón a quien le hayamos faltado al respeto o contra quien hayamos agraviado. Tenemos que pedir perdón. Si es posible, tenemos que restituir el daño. Pero también tenemos que recordar esto, que en el perdón tenemos esa promesa que vimos acá en Primera de Juan, que Él es fiel y Él es justo. Él no va a cambiar. Él es el único que es justo. ¿Y cómo es que nos va a juzgar? Pues por su propio sacrificio. Jesucristo es Él mismo se sacrificó para darnos ese perdón. Y Él sigue siendo fiel. Si creemos, si le confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, nos limpia de toda maldad. Y también, de repaso, tenemos que recordar que aún en este mundo hay personas que afirman, tal vez tú no eres uno de ellos. Si eres hijo de Dios, esta parte es casi imposible que la digas, yo diría. Pero hay muchos en el mundo que sí afirman que no hay pecado en el ser humano. Simplemente así somos y ya. Y así hay que vivir. Pero tú y yo sabemos que no. Sabemos cuál es la verdad del Evangelio. Sabemos que esa verdad del Evangelio es esta, que todos hemos pecado, todos estamos fuera, que no podemos alcanzar la gloria de Dios. Lo sabemos. Sabemos también que la única salida para eso es Jesucristo, porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el que fue a la cruz por ti, por mí. Él es el único que puede salvarnos. Pero también tenemos que ver esta parte. Tenemos que ver estas últimas 3 preguntas que quiero hacer. ¿Estamos conociendo y experimentando en verdad a Jesús? Porque en verdad eso nos ayuda a creer más en Él. Entre más lo conocemos, más nos admiramos, pero más también creemos en Él. Hay más cosas de qué apropiarnos de Él, más promesas, más verdades, más forma de vivir, que es como Él quiere. Como Él es luz, quiere que andemos en luz. Entonces, ¿estamos conociendo y
y experimentando a Jesús. Y con experimentar no me refiero a que a ver si me funciona, no, me refiero a que estoy viviendo esa comunión con Él, estoy platicando con Él. Cuando voy caminando por la calle, platico con Él. Cuando necesito algo, recurro a Él. Cuando no sé qué hacer, busco en su palabra cómo es que he de vivir. Y después compruebo en verdad que lo que Él dice es verdad, porque lo vivo, porque lo siento, porque puedo ver. Y aunque no lo sienta, me aferro a sus promesas de que Él es Dios y de que Él sabe más que yo. Y que lo que dice es verdad, aunque yo no lo vea y aunque yo no lo sienta. Pero también conocer y experimentar a Jesús nos ayuda a caminar como Él caminó, seguir sus huellas por donde caminar. Siendo Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, conociendo los corazones de todos, Él tuvo misericordia, Él fue paciente, Él fue bondadoso, ayudaba cuanto más podía, pero también Él era sabio. Él estaba lleno de la palabra de Dios que Él mismo dijo. ¿Estamos caminando de esa manera? También quiero que nos preguntemos esto. ¿Hay algún pecado que necesitamos confesar? Lo necesitamos para tener comunión con Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados para tener comunión con Dios. Y después lo necesitamos para tener comunión unos con otros. Eso es algo que Dios pone siempre. Una relación vertical siempre va a fluir en una comunión horizontal. Una relación horizontal. Una comunión buena con Dios va a resultar en una comunión buena con las demás personas. No puede suceder de otra manera. Y no podemos decir, como hemos visto, que si estamos haciendo mal, tenemos comunión con Dios y menos comunión con los hermanos. Podemos tener tal vez comunión con el mundo. Con eso sí. Pero comunión con los hermanos, no. Comunión con Dios, no podemos tener. También quiero que nos preguntemos esto. ¿Estamos disfrutando de la promesa de su perdón? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando fallamos, no solamente yo creo de nosotros mismos, la culpa y todo, yo creo que aún el enemigo se aferra, como bien dice su palabra, está ahí listo para acusarnos, para señalarnos, para decir, fracasado, no sirves, ¿para qué sigues? Está listo. ¿Y sabes qué? La única salida que tenemos es eso, disfrutar de la promesa de su perdón. Porque esto nos anima, por lo menos a 3 cosas. Nos anima a no pecar más. Nos anima también a no juzgar a los demás. Y también nos anima a proclamar a Jesús. ¿Por qué nos anima a no pecar más? Porque disfrutar de esta promesa del perdón me tiene que recordar a mí, te tiene que recordar a ti que nuestro perdón costó mucho. Costó el sacrificio de Cristo, el precio más alto. Él que no debía nada, mas sin en cambio nos ama como nadie nos puede amar. Estuvo dispuesto a dar su vida, hasta la muerte nos amó. Entonces por eso nos tiene que animar a no pecar más. Nos tiene que animar a pensar tal vez como pensó José. ¿Cómo he de hacer este gran pecado contra Dios? ¿Cómo? No. Nos tiene que animar a eso. Recordar esa promesa, que sí, Él es fiel para perdonarnos, pero su perdón costó un grande precio. Pero también nos tiene que animar a no juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque esto nos pone en la perfecta condición de decir,
Yo soy alguien que necesita el perdón. Y soy nadie para señalar a otro. El único que puede hacer eso es Dios. Y sinceramente creo que lo hemos visto. Las veces que hemos pecado y recurrimos a Él, vamos a Él, ¿cómo es que nos recibe? Con los brazos abiertos. Y nos consuela, y nos anima, y nos perdona. ¿Y qué nos dice? He puesto tus pecados hasta el fondo del mar. No me voy a acordar más de ellos. Es lo que Él dice, ¿no? Entonces, nos pone en una correcta posición para no juzgar a los demás, mas sin en cambio animar a que confiesen y que se aferren a esa promesa de que Dios nos perdona. Pero también nos anima a proclamar a Jesús. ¿Por qué? Porque si bien reconocemos que Jesús nos da el perdón, también tenemos que reconocer que ese perdón, en un principio, a nosotros los hijos de Dios, ese perdón nos salvó de las tinieblas, de la oscuridad, de la condenación, de pasar toda la eternidad lejos de Dios. ¿Conoces acaso alguna persona que esté como tú estuviste antes? Lejos de Dios, sin esperanza, sin tener la salvación, sin tener comunión con Dios, sin tener su perdón. Sí conocemos a personas, ¿verdad? Entonces, esta promesa nos tiene que animar a proclamar a Jesús, que Él es luz, que en Él hay vida, y no nada más cualquier vida, vida en abundancia, vida eterna, una nueva manera de vivir, solamente en Jesús. Quiero terminar con esto, hermanos. Recuerden estas 3 preguntas y anímense. Animémonos unos a otros con estas palabras. ¿Estamos conociendo y experimentando a Jesús? ¿Hay algún pecado que necesitamos confesar? ¿Estamos disfrutando de la promesa de su perdón? Vamos a animarnos con estas cosas. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y te rogamos, Padre, que sea de bendición tu palabra para nuestros corazones. Padre, escudriñe nuestro corazón, porque si bien dice tu palabra que a veces nuestro corazón es engañoso, podemos llegar a pensar que andamos bien. Ayúdanos, Padre, para ver si estamos haciendo mal. Y si lo estamos haciendo, ayúdanos a confesar, a pedirte perdón y caminar en tu luz, porque tú eres luz. Ayúdanos a conocerte más. Padre, yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos, que tú les estés ayudando, que tú nos estés ayudando, Padre, a hacer luz en donde quiera que estemos, para que tú recibas la honra y recibas la gloria y las personas puedan decir, en verdad Dios existe. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que tú vas a responder conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Hasta luego. Muchas gracias, mi hermano Abraham. Muchas gracias por la meditación de la palabra de Dios. Y es muy cierto. No podemos vivir no perdonando cuando hemos conocido el gran perdón de Dios. Y es triste en la vida de muchos creyentes la falta de perdón. Ponemos nuestras normas, nuestras reglas, cuando el Señor en la cruz del Calvario no puso ninguna de esas cosas. Él nos perdonó. Él dio su vida por nosotros, que no lo merecíamos, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo somos nosotros para perdonar a los demás? En verdad, gracias, porque la palabra de Dios siempre penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace ver que también no podemos dar lo que no hemos recibido. Si tú no has conocido el perdón de Dios,
no puedes dar un perdón genuino. Entonces yo te invito a que, como la palabra de Dios dice, conozcas el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora vamos a entonar un himno más. El himno número 43, Nuestra Fortaleza, escrito por Epigmenio Velasco en 1853. Epigmenio era un creyente mexicano que escribió este hermoso himno. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro es el Señor Jesucristo y nada más. Así que adelante, gracias familia Hernández por haber grabado este canto. Gracias, mis hermanos. Dice Isaías 26:4, confiad en el Señor perpetuamente. Así es, nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro es el Señor. En la última parte de este hermoso himno dice, ¿verdad?, que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que el mundo les promete dar. Me había enviado John una fotografía
de un noticiero en Puebla, donde desde el día de ayer, mares de autos tratando de entrar ahí a Angelópolis. Hermanos, créanme, no es el tiempo todavía. Dios quiere y permita que llegue el tiempo. Pero la verdad es que me hace ver dónde están nuestros corazones. ¿A dónde están nuestros hermanos? Apenas bajamos a naranja y ya todo el mundo piensa verde. Hermanos, debemos de cuidarnos y debemos de cuidar a los demás. Es muy triste, estaba yo leyendo lo que había escrito el hijo de nuestra hermana Sonia, que es médico, que está en el área médica, atendiendo, ¿verdad?, a mucha gente de COVID. Todos los días tiene que ponerse un traje tremendamente apretado, con gogles, con mascarillas protectoras, ¿verdad?, muy sofisticadas, trajes, guantes, zapatos. Y pierde a su mamá por COVID. Y la verdad en su corazón está eso. ¿Cómo es posible yo cuidando a tanta gente que a lo mejor no se cuidó y contagió? Y en ese caso, ¿verdad?, le costó la vida a su madre. El descuido de alguien. Yo les invito, hermanos, les invito. El verdadero amor cristiano está en cuidar a los demás. El no tan solamente ver a nosotros mismos. Qué triste es cuando vemos a cristianos que hablan mucho de la libertad, de nuestros derechos. El único derecho que tenemos es el amor. Y un verdadero amor se demuestra cuando cuidamos, cuando amamos a los demás. Hagámoslo, hermano. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Esa es nuestra responsabilidad. Que vean el amor de Dios a través de nuestras vidas. Yo les agradezco a todos el estar con nosotros domingo tras domingo. Que el Señor nos permita, y esto es algo que tengo que hablar con el liderazgo acerca de las nuevas cosas que sacó el gobierno en cuanto a las iglesias. Tenemos que hablar con el liderazgo para poder ser sabios y esperar el tiempo indicado para, ¿verdad?, cuando el Señor lo permita, abrir nuevamente la iglesia y ser de bendición. ¿Pero cómo? Cuidando a los demás, amando a los demás, sacrificando incluso, ¿verdad?, nuestros gustos, nuestros deseos, por amor a los demás. Si el Señor dejó su gloria, su magnificencia por amor a nosotros y se hizo siervo, ¿cuánto más nosotros, hermanos, con ese ejemplo debemos de hacerlo para los demás? Estén orando mucho, hermanos, estén orando mucho por nuestras autoridades, para que también sean sabias en este cambio, ¿verdad?, de semáforos, y nosotros tengamos mucho cuidado. Los anuncios, hermanos, ahí los tienen en la pantalla, ¿verdad? La escuelita bíblica sigue ahí puesta en internet para quienes la quieran ver, quien la quiera repetir a sus hijos, con todo gusto, ahí está. Y ustedes conocen nuestros servicios, hermanos. El día miércoles nuestras hermanas se reúnen a las 6:45 de la noche, los varones a las 8:15 de la noche, los jóvenes el día de hoy a la 1 de la tarde, los sordos a las 12:15. Entonces damos gracias a Dios porque todo esto continúa, porque el Señor nos permite continuar, ¿verdad?, hablando de su palabra, enseñando de su palabra. Así que gracias, hermanos, gracias también por todos los que han ofrendado. Gracias, hermanos, porque verdaderamente se ha podido sacar adelante los gastos. Gracias, hermanos, por su amor para el ministerio, para la obra, para los misioneros y para todo lo que como iglesia respondemos, hermanos. Muchísimas gracias. Recuerden poner, ¿verdad?, el número 058,
porque eso nos hace ver que son ofrendas, ¿verdad?, para la iglesia. Cuando son para las despensas que seguimos dando con mucho cariño y con mucho amor, y gracias a Dios, a pesar de todos estos meses, bendito sea Dios, seguimos dando despensas a todo aquel que lo necesite. Y si tú, mi hermano, si alguno de ustedes tiene necesidad, por favor, contáctenos para que nosotros podamos bendecirle. Tienes una familia en el Señor que también, ¿verdad?, abrimos nuestras manos como Dios nos ha bendecido para poder bendecir. Gracias a todos los que siguen bendiciendo para ese ministerio. Pues hermanos, agradezco mucho nuevamente la oportunidad que el Señor nos ha dado de reunirnos en este domingo. Cuídese, hermano. Gracias por sus mensajes, gracias por sus palabras, para que yo sepa cómo están todos en casa. Muchas gracias, hermanos, y esperando en Dios que Él nos permita nuevamente vernos cara a cara para darnos un fuerte abrazo y seguir juntos alabando a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es en silencio esperar la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es en silencio esperar la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud.